La parashá de esta semana, parashá Kitizá, tiene bastantes temas y bueno, aparece, ¿no? Uno de los temas centrales que tiene que ver con el Geta Egel, con el pecado del becerro de oro, donde verdaderamente cuando uno desde un punto de vista religioso, llamémoslo así, ¿no? Si pudiéramos hablarlo desde un punto de vista religioso o del celo religioso, ¿no es cierto? En torno a esto generalmente se ha suscitado, ¿no? Muchas palabras duras, mucha crítica por la grandeza del pecado, ¿no? Moshe dijo, perdona a este pueblo porque el pecado que hicieron es Hataketolá, es un gran pecado, ¿no? Indudablemente fue un gran pecado, un pecado que la Escritura nos enseña aquí en esta parashá, ¿no es cierto? El Eterno quería condenarlo con la pena de muerte, quería eliminar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y Moshe, como dice parashá Ekev, capítulo 10 del libro de Devarim, que es un paralelo, hay algunos paralelos respecto de Shemot 34, Shemot 33, ¿no? En otros pasajes de la Torá. Moshe se postró delante del Eterno como la primera vez dice, él estuvo postrado 40 días y 40 noches, ¿no es cierto?, orando al Señor para que este pecado fuera perdonado, ¿no? Indudablemente, ¿no? Indudablemente el Eterno a todos nosotros nos ha dado la posibilidad de volvernos a Él y recibir su perdón, ¿no? Recibir su perdón. Esto, hermanos queridos, es una constante en nuestra vida, ¿no? Como dice la Escritura, el que dice que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios, ¿no? Creo que ninguno de nosotros, ¿no? Estamos en una posición, ¿no? Distinta, ¿no? En cuanto a esto, más bien todos nosotros pecamos, ¿no? Todos nosotros nos apartamos, todos nosotros cometemos, ¿no es cierto?, pecados contra el Eterno, pero también todos nosotros podemos volvernos a Él y todos nosotros tenemos oportunidad de recibir su perdón, ¿no? En la parashá aparece esta revelación divina que tiene Moshe, ¿no es cierto?, en el monte, donde la Torá ahí en el capítulo 34, los versículos 6 y 7, ¿no? Anterior dice, cuando él va a recibir, ¿no es cierto?, las tablas, ¿no? Va a recibir estas tablas, ¿no es cierto?, este segundo juego de tablas, el Eterno le dice, ¿no es cierto?, que ahora haga unas tablas y las escriba, que ponga cómo estaban las primeras tablas, ¿no? Y dice el versículo 4 del capítulo 34 dice, Vaipsol Shnei Lujot Abanim Carrishonim, y dice, y Moshe esculpió las dos tablas de piedra como las primeras, madrugó y subió al monte Sinai como lo había ordenado el Eterno, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Y el pasaje dice, Vayared Hashem ve'anan, y descendió Hashem, ¿no es cierto?, en la nube, Vaitzave imo, y ahí está la palabra Nitzavim, ¿no es cierto?, se paró, ¿no es cierto?, estuvo firme allí con él, Sham allí, Vaikra Beshem Hashem, y llamó en el nombre del Eterno, y aquí aparece lo que se conocen en las Escrituras, y esto es un tema evidentemente amplio para poder tocar o para poder desarrollar, lo que se conocen como Midot Shel Rahamim, como las
los atributos o las cualidades de misericordia del Eterno y cómo el Eterno gobierna el mundo y le da subsistencia a todas las cosas, ¿no? Y aparece allí Vayavor Hashem al Panav, y pasó, ¿no? Pasa Hashem delante de él, delante de Moshe. Vaikra Hashem, Hashem, y llama Hashem, Hashem. Y bueno, son 13 atributos que hay aquí si uno los cuenta. Y dice, bueno, ¿no? Eterno, oh eterno Dios, piadoso, clemente, lento en ira y grande en misericordia y verdad, ¿no? Que prodigas tus favores a miles de generaciones, perdonas la iniquidad y el pecado, pero no dejas impunes, y castigas los pecados de los padres en los hijos hasta la 4ª generación. Bueno, a mí me gustaría en esta oportunidad brevemente poder compartir un poco, brevemente lo digo, ¿no? 3 de estos 13 atributos, ya, si el Eterno lo permite, ¿no? Que están mencionados precisamente en la parashá de esta semana, Parashat Ki Tisa. Es muy importante que podamos examinar bien la Torá y darnos cuenta que la Torá combina, ¿no? 3 tipos de transgresiones y las asocia a un solo verbo, ¿ya? Hay 3 tipos de transgresiones que la Torá va a combinar y las va a asociar a un solo verbo. El verbo ahí es, que como se traduce no sé, que se traduce como perdonar, ¿ya? O sea, nunca debemos olvidar, hermanos queridos, la virtud del perdón, ¿no? El perdonar. El perdonar es algo divino, es algo del cielo. Y este verbo va asociado a 3 palabras hebreas, que son avon, fesha y hatá, ¿ya? Que son estos tres verbos, ¿no es cierto? Que uno se traduce como iniquidad, el otro, ¿no es cierto?, fesha, es rebelión, avon, fesha, nos va fesha, de hatá. Y el tercero se traduce como pecado, ¿ya? Como pecado. Estos son los 3 verbos, ¿no es cierto? Todas estas 3 expresiones, ¿no es cierto? Avon, fesha y hatá. Tenemos que, son sustantivos, ¿no es cierto? Tenemos que considerar que no son simples sinónimos, ¿ya? No son sinónimos. Y lo vamos a mirar porque cada una de estas expresiones tienen una forma diferente de rectificación en la Torá, ¿ya? Tienen una forma diferente de rectificación en la Torá. Uno de los mefarshim, de los comentaristas, ¿no es cierto?, Nachmanides señala, ¿no?, de manera similar en su comentario, y dice, dado que la Torá, ¿no es cierto?, cuando habla de estos verbos, ¿no es cierto?, sustantivos, ¿no es cierto?, el perdón, cuando se habla del perdón, porque aquí perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado, ¿no es cierto? Entonces, dado que el perdón no es equivalente en los casos de iniquidad, ¿ya? Todo no es lo mismo, yo creo que esto ya es un axioma para todos, ¿no? Es una verdad universal para todos, que los pecados y las transgresiones y todas las cosas no es lo mismo. O sea, no podemos meter todas las cosas en un mismo saco y decir todo es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el perdón no es equivalente en los casos de iniquidad, rebelión y pecado, sino que cada uno presenta su concepto especial y cada uno es un atributo independiente, ¿ya? Un atributo independiente. Por lo tanto, nos corresponde explicar el concepto especial dentro de cada una de estas 3
instancias de perdón donde el Eterno perdona. Eso es lo que estamos tratando de entender, cómo el Señor perdona y cómo la grandeza de Él se va a manifestar y va a manifestar su perdón en diferentes situaciones, ¿no es cierto? En este caso puede ser a nivel colectivo, ¿no es cierto?, de la UMA, de la nación, y también puede ser a nivel individual. Nuestros Jamim, en la Mishnah, en el Tratado de Yomá, analizan la secuencia del texto de confesión de Bidui, ¿no?, recitada por el Kohen Gadol en Yom Kippur, ¿ya? Y la Mishnah allí registra en el texto, y esto también lo trae el Ramban en el Hot Teshuvah, donde se desarrollan las leyes del retorno de acuerdo a la Torá. Y esto, bueno, todo esto no es un invento, ¿no es cierto?, sino todo esto tiene una base precisamente escritural. El texto allí de la Mishnah dice: Aviti, Pashati, Hatati, Lefaneja. Ya, Aviti, Pashati, Hatati, Lefaneja. Así decimos nosotros, ¿no es cierto? Hemos actuado en forma inicua, Aviti, Avon, Pashati, nos hemos revelado, y Hatati, y hemos pecado delante de ti, Beasiti Kaj Bekaj, y yo hice tal y tal cosa. Es como cuando uno pide perdón, ¿no? Si la persona va a pedir perdón al Eterno, vamos a pedir perdón al Eterno, tenemos que decirle perdónanos, y simple. Tenemos que hacer, así lo trae la Escritura, ¿no es cierto?, en Bamidbar capítulo 5, tenemos que hacer confesión de pecados, tenemos que decir nuestros pecados, tenemos que decir nuestros hierros, tenemos que confesarlos, ¿no es cierto?, para poder, es un requisito de la Torá. Bueno, respecto de esto, encontramos dos instancias en la Torá donde esta secuencia, ¿no?, esta forma que ya estamos hablando, esta secuencia Avon, Pesha y Het, se usan en referencia a lo que en español entendemos simplemente como pecado. Vamos a ir entonces a, esto está en la parashá Aharimot, ¿no es cierto? Todos sabemos que en el capítulo 16, ahí, ¿no es cierto?, la Torá da una descripción de cómo el Cohen debía hacer esta confesión. Acuérdense que vimos la semana pasada en Parashat Tetzaveh, estuvimos mirando allí, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura respecto de cómo él llevaba el pecado del pueblo, ¿no es cierto?, cómo él cargaba sobre sí, ¿no? Cargaba sobre sí todos los pecados del pueblo, ¿no es cierto?, y tenía que, bueno, ahí habla de hacer una transferencia después, ¿no es cierto?, entonces la parasha lo detalla de manera extensa, ¿no? Entonces, allí en este pasaje, antes de enviar al Seir Mishtaleach, antes de enviar al chivo, ¿no es cierto?, este chivo en el cual se tenía que hacer la transferencia de pecados, la Torá dice allí, ¿no es cierto?, en Vaikra 16:21, hablando precisamente de la secuencia, ¿no?, que aparece acá en las Midot, en Shemot 34:6. Fíjense ustedes la secuencia. Dice, bueno, Besamach Aaron et shtei yadav al rosh aseir ahai ve idvada alav. Ya, bueno, Aarón va a colocar sus dos manos sobre la cabeza del macho expiatorio, el vivo, ¿no es cierto?, y confesará sobre él et kol, y aquí aparece la palabra avon, et kol avonot, ahí primero, ¿no es cierto?, el primer sustantivo, avon, ahí están todos los avonot que se hacen en esta confesión, bet kol pisheihem, y todas las rebeliones, bet kol, o lejol, hatotam, y todos los pecados. Allí aparece entonces en la Escritura, ¿no es cierto?, esta secuencia que se hace, que está precisamente tomada de lo que estamos estudiando acá en Parashat Kitizá.
Y esto obviamente está en relación a este gran perdón otorgado, ¿no? Cubriendo, ¿no es cierto?, no un paquete, no una generalidad, sino cómo la grandeza de este atributo llamado perdón del Eterno se manifiesta en los diferentes grados de pecados cometidos por el pueblo, por nosotros, las personas. Y esto es lo que dice la parashá, no sea bom befecha bejatá, que perdona, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ya, bueno, abom fecha jatá. El Kohen Gadol confesaba en la secuencia, ¿no es cierto? Nuestros sabios dicen, jatati aviti u fashati. La razón de esto tiene que ver con los significados precisos de estos tres términos. Entonces, la palabra avon acá que aparece, ¿no es cierto? Nuestros sabios enseñan allí que denota la connotación avon en las escrituras, tiene que ver con una transgresión intencional. La persona transgrede sabiendo que lo que hace es pecado. La palabra fecha se refiere a una, esto vamos a citar pasaje, ¿no? Se refiere a una rebelión y traición. Y finalmente el término hatá se refiere a transgresiones no intencionales. Y nuestros sabios nos enseñan que en este vidui que hacía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, va en una secuencia que se mueve progresivamente de menos severa a más severa. Es decir, hatati aviti vashati. Es decir, transgresiones no intencionales hatati. Het. Transgresiones intencionales aviti. Y luego, finalmente, vashati, que son ya rebeliones, ¿no? En la escritura se usa esto como esta rebelión, ¿no? Aparece esto detallado, ¿no? En el capítulo 1 del libro del profeta Yeshayahu, ¿no? Dice, Baní Gidalti Berromemanti, hijo, yo engrandecí, los hice grandes y los exalté, Bejempa Shubbi, y ellos se rebelaron en contra mía, ¿no? Así dice el Eterno por boca del profeta, ¿no? Estos tres conceptos de transgresiones de la Torá, entonces, señalan una serie, se hablan en una serie de instancias en el Tanaj de confesiones que siguieron esta misma secuencia, es decir, cuando se confesó el pecado y se buscó el perdón, ¿no es cierto? El perdón es algo que se busca en Teshuvá y también se busca en confesión. Vamos a leer algunos pasajes que describen esta secuencia. Vamos a ir al Salmo 106, versículo 6. Salmo 106, versículo 6. Bueno, dice, acá va a ocupar otro verbo que es rishá o rashá, ¿no es cierto? La raíz que tiene que ver con mal, el mal, ¿no es cierto? O se traduce como impiedad, que tiene que ver con el otro sustantivo, que tiene que ver con fecha, que es el último, la rebelión. Dice, Hatanu imabotenu be'ebinu irshan. Pecamos nosotros como nuestros padres, ahí está esta confesión. Hicimos iniquidad, ahí está de nuevo, entonces aquí está en la secuencia, ¿no? Hatati, aviti, pashati. Esto a diferencia de lo que dice la escritura, ¿no es cierto?, en Shemot 34:7 y en Vaikra 16:21. En estos otros pasajes se sigue esta secuencia que va, ¿no es cierto?, de menor a mayor. Entonces dice, pecamos, hicimos iniquidad y hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto entendieron, no entendieron tu maravilla, ¿no?
ese pasaje entonces sigue esta secuencia que nosotros estamos hablando, que era la secuencia que de acuerdo a la Mishnah, nuestro saber nos enseña que seguía el Cohen Gadol cuando hacía esta confesión. Vamos a mirar allí también en Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 47. Vamos a ir ahí a ese pasaje también, que también vamos a mirar allí, ¿no? Be'afibu libam, se volverán, ¿no es cierto?, van a hacer teshuvá con sus corazones en la tierra que están ahí exiliados, ¿no es cierto? Beitjanenu aleija, y van, dice, van a clamar, ¿no es cierto?, a ti, Be'eretz Shobeihem, en la tierra de su cautiverio lemor, diciendo, para decir, de nuevo, Atanu Be'evinu Rashanu. De nuevo allí, entonces, ¿no es cierto?, estos tres sustantivos, ¿no es cierto? Bueno, dice, hemos pecado, de nuevo, en esta oración, en esta confesión, pecamos, hemos hecho lo malo, ¿no es cierto? Hemos cometido impiedad, ¿no? Entonces, de nuevo vemos en la Escritura, ¿no es cierto?, en este contexto de buscar el perdón, esta conciencia que nosotros debemos generar respecto de estos atributos de misericordia que están, ¿no es cierto?, presentes en el mundo y están presentes, como dice Moshe, como dice aquí la Escritura, este varón, ¿no es cierto?, que le enseñó a orar a Moshe, a interceder y le revela todo esto, de acuerdo a lo que yo he logrado entender es el Mashiach. También lo traen nuestros sabios, ¿no es cierto?, en la Gemara Masejet Berajot, ¿no es cierto? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta forma que entonces nosotros nos vamos a acercar al Eterno. Por último tenemos Daniel capítulo 9, versículo 5. Daniel capítulo 9, versículo 5. Bueno, de nuevo va a decir Hatanu, Beavinu, Beirshanu. Bueno, nuevamente va a decir hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos rebelado. Bueno, aquí está todo, ¿no es cierto? En gran parte, este párrafo se usa en gran parte para hacer lo que se llama bidui. Bidui es confesión de pecados, ¿no es cierto? Y el bidui, esta confesión de pecados, no es un invento de los sabios de Israel, sino más bien es un requisito de las Escrituras. Y nuestros sabios, ¿no es cierto?, los sabios de Israel copilaron de acuerdo a todo lo que nos enseña la Escritura y los detalles como lo estamos viendo y el orden que se debe hacer, copilaron esta confesión, ¿no es cierto?, que nosotros debemos hacer. O sea, por decirlo de otra manera, Javerín, no basta con decir el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Y resumimos así, ¿no es cierto?, todo. O sea, no compilaron, ¿no es cierto?, esto, ¿no? No es así nomás, sino que debemos lograr entender en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no?, que hay cosas que nosotros como nación y también como individuos, ¿no es cierto?, hacemos y que la Escritura las categoriza. El Señor, por decirlo de alguna manera, es el que categoriza el mal, ¿no? El mal no tiene que ver con la moralidad individual de cada sujeto. El mal no es algo que cada persona pudiera definir, ¿no? No está dado al hombre, ¿no es cierto?, definir el mal o el bien. Acuérdense ustedes que precisamente la confusión que vino al mundo al comer de este árbol de conocimiento de bien y de mal, ¿no es cierto?, precisamente tenía que ver con la calificación de estas dos, por decirlo de alguna manera, de estas dos realidades, donde
como dice Rab Shaul a Romanos, ¿no? El hombre naturalizó el mal y lo terminó justificando. En esa medida de naturaleza, cuando nosotros justificamos nuestros males y los volvemos naturales, Javerín, son muy pocas las posibilidades verdaderas que nosotros podamos rectificarnos, que podamos hacer una teshuvá, podamos volvernos, porque en el corazón ya entró el engaño del pecado, dice la Escritura, ¿no? Y ese engaño, como dice la Escritura a los hebreos, lo que va a hacer precisamente es endurecer el corazón y condicionarnos, como dice la Escritura a los hebreos, en una mente reprobada. O sea, Romanos dice, en una mente reprobada, ¿no? O sea, y allí van a venir situaciones en nuestra vida que no nos van a producir, ¿no es cierto?, este acercamiento a estos atributos con los cuales el Eterno se revela en nuestras vidas y nos permite, ¿no es cierto?, mejora, sanidad, ¿no? Sanarnos, mejorarnos, ¿no? Curarnos de todos nuestros males, de todas nuestras enfermedades que el pecado en nuestra vida ha provocado, todos nosotros, ¿no? El escritor, ¿no es cierto?, el profeta dice que el pueblo entero se descarrió, se desvió, cada uno se apartó, ¿no es cierto?, y son, ¿no es cierto?, una podrida llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies, ¿no? Pero el Señor siempre, como dice allí la Escritura, siempre también nos está llamando a ponernos a cuenta. Nos llama, nos dice, vengan y pongámonos a cuenta. Javerín, no importa la transgresión, no importa si el pecado fuera tan rojo como el carmesí. No importa eso no es algo, como dice acá, no es una limitante para poder recibir perdón, pero no solo perdón, sino sanidad, para poder recibir restauración. Una de las cosas que explican nuestros sabios respecto de Avón, ¿recuerdan? Avón, de la palabra Avón, ¿no es cierto?, que aparece allí, que estamos, ¿no es cierto?, estudiando, que tiene que ver con iniquidad. Nuestros sabios se refieren aquí a transgresiones intencionales. ¿Y qué sucede cuando nosotros cometemos un pecado intencional? ¿Ya? O sea, es una explicación, ¿no es cierto? Tenemos que buscar en esto, Javerín, tenemos que buscar en esto, ¿no es cierto? En nuestra vida, indudablemente, hay mucho de esto, todos nosotros tenemos mucho de esto, pero tenemos que buscar nosotros la forma, ¿no?, para poder salir de esta situación. El pecado intencional, dicen nuestros sabios, una de las cosas que daña precisamente es la bondad. Hay que saber que el mundo, que es la obra del Eterno, encarna el bien divino. El bien del Eterno está manifestado en el mundo, ¿no? Acuérdense que esto es una de las cosas que toca precisamente, Pablo le escribe a los hermanos, ¿no? Que la ira del Eterno se revela, ¿no es cierto?, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, ¿no es cierto?, contra todo mal, se revela, ¿no es cierto?, precisamente porque el hombre, ¿no es cierto?, corrompe el mundo, corrompe la creación. El pecado es malo, es una realidad de mal, ¿no es cierto?, y su existencia daña entonces la bondad divina. Y esto es cierto tanto en un nivel general como del mundo, ¿no es cierto?, en un nivel general del mundo, como también en un nivel individual de persona, ¿no es cierto?, y su mundo entero.
el pecado lo que hacen, dicen nuestros sabios, es arruinar la bondad misma. El mundo, cuando se llena de pecado, cuando se empieza a llenar de pecado el mundo es menos bueno, ¿no es cierto? Entiéndase en este contexto de la creación del Eterno, es menos bueno de lo que era, e incluso la persona misma es influenciada en su mundo mismo. Y la Torá describe esta generación, voy a dar solamente un caso, con una frase en la generación del diluvio, Dora Mabul, ¿no? En la generación del diluvio, ahí en la parashá Noaj, dice la escritura en Bereshit 6:11, Batishahet haaretz, así describe la escritura, ¿no? Y se corrompió la tierra, ¿no? Y se corrompió la tierra, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto?, si hacemos un estudio, el capítulo 5 ya viene hablando de toda esta situación del hombre, incluyendo las bestias, incluyendo los animales, ¿no es cierto? Se corrompe todo, ¿no es cierto? Y nuestros sabios enseñan que el mal, esto también lo trae Romanos capítulo 4, ¿no? Capítulo 5 también lo traes. El mal entra al mundo por un hombre, ¿no es cierto? El pecado entra y empieza a operar, ¿no es cierto?, lo que la Escritura va a llamar el reino de la muerte. Eso es por un lado, entonces, Abón. Por otro lado tenemos Pesha, que son actos de rebelión. La rebelión, Javelin, Pesha, la rebelión, por definición, significa oponerse a alguien o a la autoridad de alguien, ¿no? Por ejemplo, Peshaim, por supuesto, son actos de rebelión contra el reinado del Eterno, ¿no? Y la Escritura, ¿no? La Escritura nos enseña que todo contexto de rebelión, el concepto de rebelión, se refiere a rebelarse contra un reinado, ¿ya? Ese es el sentido, ¿no? Vamos a mirar dos ejemplos. El primer ejemplo es, vamos a hablar de la rebelión de Moab contra el reino de Israel. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Reyes 3, 7. Allí aparece, ¿no es cierto?, Bayelech, Baishlach, el Yehoshaphat, Melech Yehudá, Lemor, Melech Moab, Pasha Bi. Dice ahí, ¿no? Dice el pasaje, ¿no es cierto?, y fue y envió a decir a Jehoshaphat, rey de Yehudá, el rey de Moab, y ahí aparece este concepto Pesha, o Pasha, ¿no? Pesha. Se ha rebelado contra mí. Ahí está la rebelión, en el contexto de reinado, en el contexto de autoridad, ¿no es cierto? Aparece, ¿no es cierto?, este concepto Pasha, ¿no es cierto?, que aparece también acá en la Midot, en el contexto de la rebelión. Y otro ejemplo más que vamos a ver ahí en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 22, tiene que ver con la rebelión de Libna contra el reino de Yehudá. Bueno, va a aparecer, ¿no es cierto?, Beifsha Edom, Mitaja Yad Yehudá, ¿no? Y se rebeló Edom, ¿no? Bajo el dominio de Yehudá hasta el día de hoy, fecha, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, como dice, se rebeló, ¿no? Entonces, mientras que Abón, que es iniquidad, afecta el bien divino en el mundo y en la persona, el concepto Pesha es una transgresión que atenta contra la realeza divina, contra el reinado del Eterno, en el mundo y en la persona, no solamente en el mundo, sino también en la persona misma. Entonces la Torá hace distinción, ¿no?, entre un pecado involuntario y un pecado que se hace de manera intencional, donde la persona sabe que lo que hace está en contra de la voluntad del Eterno y de la Torá. Ahora, todo esto, ¿no es cierto?, todos estos atributos, todas estas cosas que estamos viendo aquí están en el contexto de la Teshuvá. Todas estas cosas se pueden verdaderamente alcanzar, ¿no es cierto?, en el contexto de la Teshuvá. Y por eso una de las cosas que trae el Ramjal en el Mesilat Yesharim también lo dice, ¿no es cierto?, que incluso la condición humana del hombre frente al Eterno en su relación de pecador, nuestra relación como pecadores frente al Eterno,
la posición de nuestro corazón, la posición de nuestro corazón, de lo más interno nuestro, de nuestros pensamientos, de nuestros suspiros, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con Sibhei Elohim Ruach Nishbará, dice el Pasuk, que los sacrificios del Eterno tienen que ver con el espíritu quebrado, Lev Nishbar Benitke Elohim Lo Tivse, que el corazón que está molido, y está quebrado y está molido porque la persona entiende, ¿no es cierto?, su pecado, entiende su mal, entiende que tiene que hacer esta confesión y tiene que abandonar su mal. El Eterno lo alcanza su misericordia a la persona, al individuo, a la nación, lo alcanza la bondad divina, y esa bondad tiene que estar dada, ¿no es cierto?, en el contexto de la Teshuvá, en el contexto de que yo me vuelvo al Eterno, me vuelvo a Él, ¿no es cierto? Incluso acuérdense aquel hombre que estaba en el madero con el Mashiach y le dijo al Mashiach en un bidui, en una confesión: tú no debieras estar aquí, yo merezco todo esto. Y alcanza, ¿no? Alcanza salvación en ese momento. Por esta conciencia, por esto que no nos puede desarrollar otro por nosotros, ¿no? Estas cosas las debemos desarrollar nosotros, ninguno de nosotros podemos andar apuntándonos con el dedo y diciéndonos pecadores uno a otro, o malvados uno a otro, y andar y juzgarnos, ¿no es cierto?, de esa manera, como teniendo esa percepción unos de otros, ¿no? El llamado de la Escritura, el llamado del Eterno, y el trabajo de los líderes en cierta medida, que tiene que ser también el trabajo de los padres sobre los hijos, y el trabajo de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es estimularnos a buenas obras, es llamarnos, ¿no es cierto?, a dejar el mal, es dejar la indiferencia de lado, es dejar de decir no estoy ni ahí, o me importa un rábano, o me importa poco y nada. Es dejar eso. Es, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, exhortarnos, llamarnos a arrepentimiento. Quiero concluir con esto. La Teshuvá implica que la persona abandone el pecado. Esa es la implicancia, ¿no? Nos basta con solo nuestras palabras, no son suficientes. Porque mientras tanto nosotros sigamos, y hablo en plural, ¿no?, sigamos rebelándonos, sigamos transgrediendo, sigamos faltando, sigamos excusándonos, sigamos pensando, ¿no?, diferente a lo que dice la Escritura. Esto, lo que estamos hablando de Escritura, ¿no? Se entiende eso, más que opiniones particulares. Se sigue atentando contra esto que dice la Escritura, Avon, Pesha, Hatat. Se sigue atentando contra la bondad divina en el mundo, se sigue atentando contra el reinado, se sigue deplorando la sociedad, se sigue haciendo, el mal sigue reinando. Si nosotros podemos repasar, ¿no? O sea, cuando cometemos el pecado que la Torá señala como avón, iniquidad, esto afecta el bien de Hashem en el mundo y el bien de Hashem sobre la persona, ¿no? Cuando cometemos un pecado que la Torá define como fecha, rebelión, esto afecta el reinado de Hashem en el mundo y el reinado de Hashem también en la persona. Cuando nosotros cometemos un pecado que la Torá señala como hatat, transgresión involuntaria, esto afecta directamente el alma de la persona también en una forma destructiva. La solución final para estas tres formas de pecado es la misericordia
del Eterno al enviar a su Hijo. El escritor en Juan capítulo 1 va a mencionar dos midot que aparecen aquí en Shemot 34, que son Hanun y Emet. Dice que nosotros recibimos la Torá por Moshe, de parte de Moshe, y la gracia y la verdad vinieron, se personificaron. Esto es, obviamente, si uno estudia esta midot, uno va a entender con mayor plenitud lo que está diciendo Juan allí, ¿no? Vinieron, se manifestaron, se encarnaron en Yeshua. El Eterno envió a su Hijo para que llevara nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y todas esas las clavó, ¿no es cierto?, para siempre en el madero. Esta maravillosa obra redentora del Mashiach, Yeshua, y así como lo declara la Escritura, ¿no es cierto?, es algo maravilloso. Dice, es algo maravilloso a nuestros ojos, dice el Salmo, ¿no? Pero nosotros tenemos que también recibir este llamado de retorno, de mejoramiento, de refinamiento, de no quedarnos allí, ¿no es cierto?, como una obra redentora y que todo eso ya quedó clavado en el madero. Porque ¿qué sucede cuando si nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados y hemos sido restaurados? ¿Y qué pasa si nosotros volvemos a nuestras iniquidades, a nuestras rebeliones, a nuestros pecados? Estas cosas se vuelven nuevamente una práctica en nuestra vida. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede? Este es el análisis que nosotros debemos hacernos delante del Eterno. Más allá, delante de cualquier persona, delante del Eterno. Nosotros pecamos contra el Eterno, nos rebelamos contra el Eterno, cometemos iniquidad contra el Eterno. Todos nosotros, ¿no? No quiere decir que no vamos a considerar a nuestros hermanos, a nuestro pueblo, a la comunidad. No, pero es algo que debemos reflexionar. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, esto voy a ir terminando, ¿no? Hermanos, no confundamos cuando somos exhortados al arrepentimiento, no confundamos esto con falta de amor o como palabras de juicio. Porque esa confusión no nos va a permitir recibir lo del Señor. No confundamos eso, no pensemos que el amor, ¿no es cierto?, el amor está situado, ¿no es cierto?, en la comprensión solamente. Y el que ama es el que comprende, pero puede que esa persona que comprenda sea totalmente diferente al proceso de ayudar a la persona a cambiar. Entonces no confundamos eso, en general, ¿no? Los hijos se pueden enojar con los padres porque le hagan algo o viceversa, pero que no se confunda esa situación, ¿no? Miren lo que dice Hebreos capítulo 10. A ver, Uriel, ¿tienes el pasaje por ahí, por favor? Vamos a leer del versículo 26 al versículo 31. Esto es una gran exhortación, ¿no? No es una exhortación, no falta de amor, porque si fuera falta de amor, entonces el escritor, ¿no es cierto?, no tendríamos que hablar ciertas cosas, ¿no? Dice el pasaje, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. En Calva Homer. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
¿qué merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Hasta ahí. La misericordia del Eterno ya se mostró, ya Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. No hay mayor misericordia que esa, no hay mayor misericordia que esa. Pero ¿qué estoy haciendo yo con esa misericordia? Ese es el punto que cada uno de nosotros debe considerar seriamente delante del Eterno. El Eterno nos ayude, hermanos, y que cuando Él nos mire pueda hallar en nuestro corazón teshuvá, arrepentimiento delante de Él. El Eterno nos conceda su gracia. El Eterno les bendiga a cada uno.